Sin más, voy a pasar a la presentación, porque tenemos un tiempo limitado y son muchas las cosas que quiero contar, entonces no quiero que me dé tiempo y quiero que pueda haber preguntas al final. Bueno, como decía Luis Fernando y comentaba yo también, hoy vamos a hablar del VAS-3, Sistema de Evaluación de la Conducta de Niños y Adolescentes, que es una batería que ha sido muy utilizada durante muchos años por psicólogos clínicos y educativos para la evaluación de la conducta en niños y adolescentes y que recientemente hemos renovado. Y por lo tanto, esta publicación, como vamos a ver a continuación, se ha publicado este mismo año y es muy importante que este tipo de pruebas se vayan renovando y vayan incorporando la última investigación dentro de su ámbito de evaluación. Entonces, bueno, vamos a tocar diferentes temas, la aplicación de la prueba, la corrección, en qué consiste, algunos aspectos para la interpretación, etc. Y al final resumiremos cuáles son las principales ventajas de la prueba. Bueno, vamos a empezar en la introducción. Estos son los datos, digamos, básicos de la prueba. Algo muy importante es que los autores de esta prueba, Cecil Reynolds y Randy Campaus, son autores de reconocido prestigio en la edición de pruebas de evaluación, como son el VASC y otras pruebas, y llevan más de 20 años investigando sobre la conducta y emoción en niños y adolescentes, con lo cual todo ese soporte investigador de ellos y de todos sus grupos investigadores pues dan que luego veremos, una solidez científica a la herramienta mucho mayor. Es una herramienta de aplicación individual, es una herramienta que tiene dos características fundamentales muy importantes. Una es que recoge muchísima información, como vamos a ver a continuación, pero a su vez es una prueba corta. Bueno, luego vamos a ver las escalas que tiene, pero en función de la escala se tarda entre 10 y 20 minutos en completar las versiones del profesor y los profesores y padres, y entre 20 y 30 minutos la forma de autoinforme. También otro aspecto a destacar muy importante es el rango de edad, que nos permite evaluar a niños desde 3 años hasta adolescentes de 18 con 11 años, con lo cual nos permite hacer una evaluación en un rango de edad muy amplio. También es importante conocer que es una prueba de clasificación B, con lo cual hay diferentes tipos de profesionales, no solo psicólogos, sino también algunos otros profesionales que pueden utilizar la herramienta para la evaluación. Y como luego veremos, destacaré más adelante, se puede aplicar de forma manual y online, que esto es una novedad. Anteriormente la aplicación solo era manual. Y la corrección sí que sigue siendo online y bueno, es necesario, digamos, también por la cantidad de escalas que recoge el poder hacer una corrección más rápida y automática. Y sobre todo, como decía, que ha sido publicada en la prueba este mismo año, ¿no? Entonces es muy, muy nueva. Bueno, vamos a empezar por lo más básico, que es el VAS-3. Bueno, pues se trata del gol estándar para la identificación y manejo de fortalezas y debilidades a nivel emocional y conductual, como hemos dicho, en niños de entre 3 y 18 años. Y hablamos de dos características principales que ha comentado Luis Fernando, que se puede ver en cualquiera de la información que tenemos sobre la prueba, que es un sistema multimétodo y un sistema multidimensional para evaluar la conducta y la autopercepción de la conducta. Ahora, a continuación, vamos a ver en qué consiste eso de que sea un sistema multimétodo y multidimensional. Lo que permite la prueba es que facilita la identificación, evaluación y seguimiento, como decíamos anteriormente, de problemas conductuales emocionales en niños y adolescentes, y supone la visión más completa sobre la conducta adaptativa y desadaptativa. Luego, esto a nivel de introducción, luego vamos a ir profundizando en cada uno de estos conceptos. Bueno, ¿en
¿Qué significa que sea multimétodo? Significa que tiene un enfoque evaluativo integrado. ¿Por qué? Porque como se puede ver en el diagrama, en la imagen de abajo, recoge información sobre el niño o adolescente desde diferentes fuentes de información, como son los profesores, los padres y el propio niño o adolescente. Estas diferentes perspectivas es algo fundamental en este tipo de evaluación y nos va a permitir tener una visión global de la conducta del niño y del adolescente. Y nos va a permitir evaluar la gravedad de los problemas y el impacto que esos problemas tienen en diferentes contextos, porque estamos evaluando la autopercepción del niño, la visión de los profesores en el centro educativo y la visión de los padres en el hogar. Evidentemente también se pueden utilizar los componentes por separado, es decir, podríamos evaluar solo a uno de estos componentes, solo al niño, solo al profesor, solo al padre, y entonces nos ofrecería una perspectiva de la conducta del niño en ese entorno determinado, ¿de acuerdo? Pero si lo utilizamos en conjunto nos da una imagen más completa del funcionamiento emocional y conductual y eso nos ayuda enormemente a integrando toda esa información nos ayuda enormemente a tener una imagen más completa del funcionamiento emocional y conductual y eso nos ayuda a establecer un diagnóstico clínico y determinar qué apoyos educativos tiene el niño en el centro educativo. Bueno, y para ello, evidentemente, para poder recoger esa información, tiene diferentes componentes. La prueba incluye diferentes cuestionarios, ¿no? Entonces, el cuestionario para padres recoge descripciones del comportamiento observable por los padres en el contexto familiar. El cuestionario para profesores tutores recoge descripciones de la conducta que son observables en el entorno escolar, en el centro educativo. Y el cuestionario de autoinforme lo que recoge es la autopercepción y la autodescripción de la conducta y las emociones del niño o del adolescente. Es importante contar con estas diferentes perspectivas y en muchas ocasiones lo recogemos a través de observaciones, otros datos con los que contamos del niño, etcétera. Pero en este caso, la ventaja es que el propio test nos va a permitir recoger esa información de estas diferentes fuentes de información. Más en concreto, si entramos, vamos yendo de lo más global a lo más general, más en concreto, si entramos en desgranar cada uno de esos cuestionarios, vemos que en realidad tenemos también diferentes formas. Y esto tiene que ser así. Cuando una prueba evalúa un rango de edad muy amplio, en esos casos tenemos que evaluar conductas y emociones que sean relevantes para cada grupo de edad. Entonces, en cada uno de los cuestionarios tenemos diferentes formas, que les llamamos forma preescolar, niños o adolescentes, que van por rangos de edad diferentes, ¿no? Entonces, tenemos el rango de edad preescolar va de 3 a 5,11 años, el de niños de 6 a 11 años con 11 meses y el de adolescentes desde los 12 años hasta el rango de edad final. Evidentemente, el cuestionario de padres es para que lo conteste la madre, el padre o el tutor legal del niño o el adolescente, ¿de acuerdo? Y tiene estas tres formas, como decía. El de profesores o tutores es para que lo conteste el profesor o el tutor que tenga el niño en ese curso, y también tiene esas tres formas. Como decía anteriormente, estos dos, padres y profesores, se tarda en contestar entre 10 y 20 minutos. Y luego tenemos el cuestionario de autoinforme, que ahí no tenemos la versión para niños más pequeños porque es más complicado que niños tan pequeños realicen este tipo de evaluación por sí mismos. Pero sí tenemos esas otras dos rangos de edad, la forma de niños y la forma de adolescentes. En todos los casos se contesta con
4 opciones de respuestas, menos en el cuestionario de autoinforme, que hay una parte, digamos, más de personalidad, que se contesta con verdadero y falso. Bueno, hemos explicado por qué es multimétodo. ¿Y por qué es multimétodo? Porque recoge información de diferentes perspectivas, de diferentes informantes. ¿Y por qué es multidimensional? Pues es multidimensional por la multitud de dimensiones que evalúa. Es decir, evalúa, ahora lo vamos a ver, multitud de aspectos emocionales y conductuales. De hecho, en una presentación como esta no da tiempo a explicar todas las escalas que evalúa, porque son multitud de escalas, ¿no? Se necesitaría una formación más amplia. Entonces, esa amplia gama de dimensiones evaluadas lo que nos ayuda enormemente es a establecer el diagnóstico diferencial de categorías específicas de trastornos, porque se evalúan de tal manera como vienen especificadas en el DSM-5, y así como también categorías generales de problemas, aunque no sean ya tan específicas de un trastorno concreto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental. Muchas veces nos piden los psicólogos, los profesionales, quiero un test para evaluar este determinado trastorno, o esta determinada conducta, o este determinado emoción. Y el VASC, lo bueno que tiene es que engloba todas ellas, ¿de acuerdo? Entonces es una evaluación muy amplia, esa es la otra característica fundamental. Además, otro punto fuerte es que mide tanto conductas adaptativas como desadaptativas. Lo que nos permite tener un conocimiento sobre cuáles son los puntos fuertes. O sea, no solo tenemos información sobre los puntos débiles, sino también sobre los puntos fuertes del niño en los que nos podemos apoyar para la planificación o el tratamiento. Entonces, eso es fundamental. Entonces, el podernos apoyar en estos puntos fuertes y poder trabajar sobre los puntos débiles o áreas de mejora va a convertir esta herramienta en una herramienta muy útil para la promoción del éxito académico, porque muchas veces hay dificultades en el ámbito académico porque tenemos alguna dificultad en el ámbito emocional o conductual. ¿De acuerdo? Por eso es fundamental. No, ahora no voy a entrar en todas estas escalas, luego veremos un poco más en detalle. Bueno, no podemos ver, como decía, cada escala por separado, pero sí vamos a poder ver qué tipos de escalas hay, escalas clínicas, adaptativas, etcétera. Pero sí quería poner aquí en la introducción un ejemplo. Cuando se ve ahí algún punto es que son escalas que están solo en algunos de los cuestionarios, en el de padres, en el de profesores, etcétera. Es decir, los cuestionarios se solapan bastante, lo que es fundamental, como luego veremos, para temas de investigación, pero no en todos los casos son exactamente iguales, porque puede que no sea pertinente preguntar sobre alguna conducta en casa o sobre alguna conducta en la escuela. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay diferentes tipos de escalas, solo lo pongo aquí para que se vea todas las escalas que cuenta, los índices, las escalas compuestas, etcétera. Pero luego, como digo, luego profundizaremos sobre ello. Este es en el cuestionario de autoinforme, que se evalúan algunos aspectos similares, pero otros también diferentes. Los escalas compuestas e índices clínicos del cuestionario de autoinforme, como digo, luego veremos. Sí me quería detener en que otro aspecto importante de esta prueba es que se puede utilizar en diferentes ámbitos. Obviamente, el primero, según todo lo que hemos comentado, los dos primeros es el diagnóstico clínico y su uso también en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, el VASC realiza un diagnóstico clínico de trastornos típicos que suelen manifestarse en la infancia y la adolescencia. Y, como decía anteriormente, mide síntomas que figuran en el DSM-5, con lo cual es especialmente relevante en ese sentido. Y además, como decía, podemos obtener información de los padres, del profesor, del mismo niño.
Además, es sensible a numerosos problemas que pueden presentarse en la clase, en el centro educativo, etcétera. Entre ellos, deficiencias en las habilidades sociales y académicas u otras habilidades adaptativas. Por lo tanto, nos aporta información, como decía anteriormente, para establecer el diagnóstico diferencial o la clasificación educativa de diferentes trastornos emocionales y de conducta para favorecer la planificación del tratamiento. Y esto es muy importante, porque como decía antes, es muy importante evaluar la conducta de cualquier niño o adolescente que demuestre dificultades académicas, ya que muchos trastornos correlacionan con problemas de, en muchos casos correlaciona con problemas de conducta o problemas emocionales. Normalmente nos centramos principalmente en evaluar si el niño tiene alguna dificultad cognitiva, pero en muchos casos no es así y se debe a problemas de este tipo. Luego, además, específicamente también es útil en la evaluación de niños y adolescentes con déficits visuales y auditivos, porque en ese caso podemos ver el estado conductual y emocional de estos niños con limitaciones sensoriales, cómo está afectando eso al plano conductual y emocional, y es importante, aunque en este caso es recomendable que el profesional tenga experiencia en trabajar con este tipo de niños. También, evidentemente, es una prueba que se puede aplicar en diferentes ocasiones para hacer seguimiento de una intervención, de un programa de tratamiento o de intervención educativa planificada según los puntos fuertes y débiles e ir revisando. También es muy útil en la evaluación forense y Perdón, ahí estoy viendo interferencia de alguien que tiene el micrófono activado. Si lo pueden cerrar, se lo agradezco. Entonces, la evidencia de las propiedades psicométricas y la fortaleza psicométrica de la herramienta avala su uso también en el ámbito forense. Y además vamos a ver a continuación que tenemos una serie de escalas de validez que detectan si se está contestando de una manera determinada, exagerando las respuestas, minimizando el problema de manera al azar, etcétera, etcétera. Y como decía anteriormente, también es muy útil para evaluar, para investigación en psicopatología, trastornos de conducta, y el hacer que tengamos los tres fuentes de información y que en muchos casos sea coincidente nos aporta información muy valiosa para la investigación. Bueno, acabando con la introducción, que luego en la parte de interpretación entraremos más en todo este tema de las escalas, quería comentar brevemente las opciones de aplicación. Entonces, los cuestionarios en esta... se me ha oído porque veía que me habían cerrado el micrófono. Bueno, como decía, en la parte de aplicación... en la parte de aplicación tenemos en esta nueva versión se incorpora la posibilidad de aplicarlo online. Entonces, en papel se puede cumplimentar el cuestionario, obviamente, en consulta o en el centro educativo, o para padres y profesores se puede enviar también. Bueno, para profesores lo pueden hacer en el centro, evidentemente. Para los padres se puede enviar junto con una carta explicativa para que ellos mismos los contesten, ¿no? Si en muchas ocasiones, si los padres tienen un nivel de comprensión lectora alta, etcétera, no tienen problema en contestarlo por sí mismos con unas instrucciones básicas. Pero además se puede aplicar online a través de la plataforma Q Global, y en ese caso se puede hacer a distancia enviando un enlace para que se conteste la prueba, o también se puede hacer por pantalla de forma presencial. Bueno, no tengo más tiempo para explicar eso, pero la aplicación online, la verdad es que funciona muy bien, y bueno, pues
es muy útil, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo actualmente, en las que en muchos casos no es posible la aplicación presencial, ¿no? Bueno, si alguien está interesado en conocerlo, cómo funciona, se puede solicitar algún uso de prueba. Y si se aplica en papel, pues efectivamente existen 8 tipos de cuadernillos: los 3 de padres en función de la edad, los 3 los 3 de profesores en función de la edad, los 3 de padres en función de la edad y los 2 de autoinforme. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la corrección es solo a través de la plataforma Q Global, como decía, no se puede corregir manualmente, pero una prueba de este tipo es muy complejo por la cantidad de dimensiones que evalúa. Se corrige y genera automáticamente el informe, y también, si se aplica en papel, lo que tenemos que hacer entonces es introducir manualmente las respuestas, ¿de acuerdo? Se puede hacer, es decir, si se hace en papel, a partir de la hoja de respuestas se introducen manualmente las respuestas. Si es online, pues en ese caso automáticamente ya la plataforma recoge las respuestas y lo corrige. Bueno, en cuanto a la interpretación, vamos a hablar primero de qué criterios tenemos para que los protocolos sean válidos. Entonces, para que los resultados sean precisos, es importante que se cumplimenten todos los ítems del cuadernillo. Por eso, siempre el profesional tiene que hacer esa comprobación para ver que realmente se han contestado todos los ítems. Los cuestionarios en papel permiten un máximo de 2 omisiones, pero en el online si no, no te deja continuar. Con lo cual, en el online es sencillo. Si se aplica en papel, hay que revisarlo. Y además hay que tener cuidado con las omisiones, porque hay ítems que por sí mismos son clínicamente muy significativos, entonces habría que analizar esas omisiones. ¿Qué tipo de puntuaciones nos ofrece la prueba? Nos da las puntuaciones directas, evidentemente, nos da las puntuaciones compuestas o estandarizadas, de las que tenemos 2 tipos. Las puntuaciones T, que bueno, con media, son un tipo de puntuaciones típicas que tiene media 50 y desviación típica 10, que son muy utilizados en los test, y con los intervalos de confianza, evidentemente, que son muy importantes. Y además nos da también en percentiles, que ya sabemos que es el porcentaje de sujetos de la muestra de tipificación que obtuvieron una puntuación igual o inferior a la puntuación directa. Y además, para facilitar la comunicación, sobre todo con padres y otras profesionales, nos ofrece también una clasificación cualitativa. Para las escalas adaptativas, ahora veremos por qué, si es muy alto, alto, medio, en riesgo, clínicamente significativo, ahí como son escalas adaptativas, pues es bueno tener puntuaciones altas. Sin embargo, las escalas clínicas es al revés. Clínicamente significativos cuando tenemos una puntuación muy alta, en riesgos cuando tenemos una puntuación alta, y ya luego medio, bajo, muy bajo. Y ahí aparece a la derecha la correspondencia de las rangos de puntuaciones T en función de la categoría cualitativa. Pero ahora lo comentaré más. Bueno, quería comentar también que existen índices de validez. Esto es muy importante en todas las pruebas que están relacionadas de alguna manera con la evaluación de la personalidad. Entonces tenemos un índice que es el índice F, que está en el cuestionario de padres profesores y también en el de autoinforme. En el cuestionario, y lo que permite en ambos casos es que se esté intentando dar una imagen demasiado negativa sobre la conducta sobre la conducta en el caso de padres y profesores, y en el caso de autoinforme sobre la autopercepción propia de esa conducta y de esas emociones, ¿no? Es decir, que tanto los padres como profesores están intentando dar una imagen demasiado negativa de ese niño, como que el niño esté por cualquier razón intentando dar una imagen demasiado negativa de sí mismo. Eso es bueno porque lo controla la prueba. Funciona como en las pruebas clínicas de personalidad. El índice L es lo contrario, y ese solo se utiliza en el de autoinforme y mide, al contrario, la tendencia de intentar mostrar una imagen extremadamente positiva de sí mismo y ocultar algún problema conductual emocional que pueda haber. El índice de validez también es fundamental porque es un indicador de la validez de las puntuaciones. Eso ya sabemos que, como se suele valorar, es incluyendo ítems que son muy improbables, como por ejemplo,
me lo invento, hoy he dado la vuelta al mundo 4 veces, entonces si contestan que sí, pues puede ser un indicador de que están contestando al azar, etcétera, etcétera. Y además tenemos el índice de inconsistencia, que detecta casos en los que el informante ha dado respuestas distintas a ítems que por lo general suelen recibir la misma respuesta. Es decir, si yo tengo una pareja de ítems que están preguntando más o menos por lo mismo, lo normal es que el niño conteste afirmativa o negativamente a los dos, ¿no? Entonces, cuando hay varios pares de ese tipo que se ha contestado diferente, pues también nos avisa sobre la consistencia. Y luego el patrón de respuesta nos avisa sobre si, por ejemplo, el típico patrón de respuesta en el que el niño está contestando todo unos, todo doses, todo treses, o primero todo uno, luego todo doses, luego todo treses, entonces eso también lo detecta para si está contestando al azar. Entonces, esto es muy importante que existan este tipo de pruebas y sobre todo dependiendo en qué entornos, como por ejemplo puede ser en el forense. Bueno, vamos a pasar a lo que serían ya las escalas en sí mismas, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de escalas, como había puesto al principio, clínicas, adaptativas, de contenido, compuestas, índices, que vamos a ver después, ¿no? Vamos a ver primero padres y profesores y luego el niño. Luego en el autoinforme no me voy a detener mucho porque no me daría tiempo y queremos dejar luego un espacio para preguntas, pero es similar. Entonces, bueno, ahí viene la descripción. Pero las escalas clínicas lo que miden son conductas desadaptativas, ¿no? Y están formadas por ítems que fueron creados específicamente son exclusivos de esa escala. Sin embargo, las adaptativas miden las conductas adaptativas o puntos fuertes, es decir, uno sería el punto fuerte y otro sería el punto débil, ¿de acuerdo? Entonces, en las áreas adaptativas es al revés, las puntuaciones bajas son las que son puntos débiles. Entonces, en las escalas clínicas, digamos que las puntuaciones altas entre 60 y 69 se clasifican como en riesgo y por encima de 70 como clínicamente significativas. Sin embargo, en las adaptativas es al revés. Entre 31 y 40 se considerarían en riesgo y inferiores a 30 se considerarían clínicamente significativos. ¿De acuerdo? Las de contenido, ahí se miden conductas que pueden ser desadaptativas o adaptativas. Y también cada escala, las dos primeras, las clínicas y las adaptativas, están formadas por ítems exclusivos para esa escala. La de contenido está formada por algunos ítems exclusivos, pero también por otros comunes que pesan en estas escalas y que provienen de las clínicas o adaptativas. ¿De acuerdo? Ahí hay algunas que nos interesa que sean altas y otras que nos interesa que sean bajas. Es decir, que se interpretarían como desadaptativas puntos débiles cuando son altas o bajas. Ahí estaría mezclado. Y luego, las compuestas están formadas por agrupaciones de escalas. Es decir, son como factores de segundo orden. Se agrupan escalas y nos dan una puntuación compuesta. Y eso se basa en aspectos teóricos y en análisis factorial de la prueba. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos los índices que parten de la investigación empírica y están formados por ítems de otras escalas que se han seleccionado en función de la capacidad para diferenciar niños y adolescentes que presentan un diagnóstico determinado o una clasificación conductual emocional de aquellos que no lo representan. ¿De acuerdo? Entonces los compuestas y los índices vienen a ser factores de segundo orden. Aquí tenemos algunas, no podemos entrar en la descripción de todas ellas, pero podemos pasar posteriormente parte de esta presentación para que la puedan tener, pero evalúa las escalas clínicas aspectos tan interesantes de evaluar en una prueba de este tipo como agresividad, ansiedad, atipicidad, depresión, hiperactividad, problemas de aprendizaje, problemas de atención, problemas de conducta, retraimiento y somatización.
En las escalas adaptativas evaluamos actividades cotidianas, adaptabilidad, comunicación funcional, habilidades académicas, habilidades sociales, liderazgo. Aquí es lo que decía, estamos viendo si son altas, son puntos fuertes, si son bajas, son puntos débiles, al revés que en las clínicas. En las escalas de contenido, como decimos, hay ítems propios y otros ítems que vienen de otras escalas y tienen un peso en estas escalas. Acoso escolar, autocontrol emocional, control de la ira, emocionalidad negativa, funcionamiento ejecutivo, resiliencia, trastornos del desarrollo social, etc. Aquí hay aspectos muy importantes que se han incluido en esta nueva versión, como es el funcionamiento ejecutivo, que luego veremos. Y las compuestas, como decimos, lo que pone en la columna de la izquierda T1, T2 son si es el de profesores 1, profesores 2, profesores 3. Entonces ahí se agrupan escalas y nos dan una escala compuesta, como son problemas de exteriorización en general, como puede ser hiperactividad, agresividad, problemas de interiorización, como puede ser ansiedad, depresión, somatización, problemas escolares, habilidades adaptativas, grupos de habilidades adaptativas, y hay un índice general que se llama índice de síntomas conductuales. Y ese está formado por escalas de hiperactividad, agresividad, depresión, problemas de atención, atipicidad y retraimiento. Y refleja un nivel general de problemas conductuales. Sería como un factor más general todavía y es una estimación del nivel de funcionamiento o presencia de algún deterioro en niños o adolescentes con alguna discapacidad o afección más diagnosticada. Además, tenemos diferentes índices, que esto son nuevos índices, que también es otra de las ventajas de esta nueva versión, y que también se identificarían por el polo alto, es decir, que de 60 a 69 sería en riesgo y por encima de 70 se considera un nivel clínicamente significativo. Y tenemos, y esto están formadas también por agrupaciones de ítems y de escalas, y tenemos el índice de probabilidad clínica, probabilidad de presencia de un trastorno clínico, el índice de probabilidad de comportamiento perturbador, el índice de probabilidad de autismo, índice de probabilidad de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, índice de deterioro funcional, y luego, como decía, esta nueva versión incide bastante en el tema del funcionamiento ejecutivo, y dentro del funcionamiento ejecutivo también tenemos un índice de resolución de problemas, un índice de control atencional, un índice de control conductual, un índice de control emocional y un índice de funcionamiento ejecutivo general. Entonces, las escalas y los ítems que tienen peso en estos diferentes trastornos vienen también a reflejarse en estos índices. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos el índice de probabilidad de autismo, pues se basa principalmente en ítems de las escalas atipicidad, comunicación funcional, liderazgo, habilidades sociales, retraimiento, que están relacionadas con esa tipología de trastorno. ¿De acuerdo? Entonces, es probable que los niños y adolescentes con puntuaciones altas en este índice muestren conductas inusuales y les cueste establecer y mantener relaciones sociales. Y así con todos los índices. Entonces, esta es una información que ahora no podemos desarrollar, pero muy útil, que viene en el manual. Y no me voy a detener en estas, pero en el cuestionario de autoinforme también tenemos las mismas escalas clínicas adaptativas de contenido compuestas y un índice, en este caso solo. No son exactamente las mismas que aparecen en el cuestionario de padres y profesores, pero tenemos ahí actitud respecto a la escuela, a los profesores, ansiedad, atipicidad. Algunas coinciden, otras no. También tenemos las escalas adaptativas: autoconfianza, confianza en sí mismo, autoestima, confianza en sí mismo, relación con los padres, relaciones interpersonales. Las escalas de contenido, que aquí decíamos que ya se combinaban algunos ítems: ansiedad ante los exámenes, control de ira, fuerza del ego y manía. Y las escalas compuestas, que también son, como decíamos anteriormente, factores de segundo orden, en el que diferentes escalas se engloban en escalas compuestas. Y tenemos problemas escolares también. Antes teníamos de exteriorización e integración, aquí tenemos problemas escolares, problemas de interiorización, falta de atención, hiperactividad.
y ajuste personal, y aquí el índice global que tenemos en el caso de los niños, como el que teníamos anteriormente, es el índice de síntomas emocionales, que es el índice más global y es el indicador más global de alteraciones emocionales graves, en particular de trastornos interiorizados, ¿de acuerdo? Y está formado, como se ve ahí, por las escalas de estrés social, ansiedad, depresión y sensación de ineptitud, y autoestima y confianza en sí mismo. En este caso solo tenemos un índice de deterioro, que es un índice que es el de deterioro funcional, que valora el nivel de dificultad para adoptar conductas adecuadas y satisfactorias en distintas situaciones. Se basa en otros ítems de otras escalas del cuestionario S, como decía anteriormente, y se reflejan de forma cuantitativa las alteraciones funcionales en áreas fundamentales de la vida y permite iniciar un proceso diagnóstico. Y este índice también es válido no solo para indicar el nivel de deterioro funcional, sino porque nos permite observar el efecto de la intervención o el plan de tratamiento que hemos planificado en muchos dominios conductuales. Bueno, por resumir, porque es muchísima información para asimilar, hay un informe, el BASC tiene un enfoque sistemático de interpretación en el que nos va proponiendo una serie de pasos. Evidentemente, el primer paso sería analizar los índices de validez, es decir, si ese protocolo es válido en función de la validez, de si se ha contestado intentando una imagen demasiado positiva, demasiado negativa, si se ha contestado consistentemente, de manera válida, etcétera, etcétera. Luego, si se interpretan las puntuaciones compuestas, los dos índices que hemos dicho globales, en el de padres y profesores, el índice de síntomas conductuales, y en el de autoinforme en índice de síntomas emocionales. ¿De acuerdo? Esos serían los fundamentales porque son los que dan una información más global y nos podían estar hablando de la presencia de una psicopatología o deterioro funcional más importante. Después se analizarían el resto de escalas compuestas y su relación entre ellas, para pasar a las escalas clínicas, adaptativas y de contenido, y posteriormente, si queremos matizar todavía más, a la interpretación de los ítems. Es decir, primero valoramos si la prueba es válida, luego evaluamos los índices más globales que nos van a dar una valoración mayor del deterioro general, luego interpretamos las puntuaciones compuestas y ya luego vamos desgranando a las escalas una a una, e incluso se puede valorar esta prueba a nivel de ítem, porque hay ítems específicamente que son muy relevantes en la interpretación. Bueno, en cuanto a datos técnicos, no he incorporado mucha información aquí porque no daba tanto tiempo, pero está todo, por supuesto, dentro del manual. Cuenta con una sólida base teórica y de investigación. Los baremos están estratificados en función de varios criterios: edad, sexo, nivel educativo y forma geográfica, y hay baremos combinados por sexo o específicos por sexo. Y termino ya, para dejar un ratito de preguntas, con cuáles son las principales ventajas de esta prueba y cuáles son las novedades de esta versión en concreto, ¿no? Entonces, una ventaja fundamental que he comentado a lo largo de la presentación es la amplitud de dominios conductuales emocionales. Hemos podido ver, aunque de manera muy rápida, la cantidad de aspectos que evalúa la prueba, ¿de acuerdo? Con lo cual es la prueba para evaluar aspectos conductuales emocionales más amplia que hay. Eso nos permite, como hemos dicho, identificar no solo los puntos débiles, sino también conductas adaptativas, puntos fuertes a nivel conductual emocional. Eso es fundamental para planificación de tratamiento e intervención educativa y para el éxito académico de ese niño o ese adolescente. Como decía, es sensible al desarrollo, es decir, como evalúa diferentes grupos de edad, las conductas son típicas de esa edad, con lo cual los cuestionarios no son exactamente iguales en los diferentes niveles de edad. Ya hemos dicho, disponer de diferentes fuentes de información de diferentes perspectivas, autoinforme, padre, profesor, proporciona una imagen global del funcionamiento conductual emocional y es esencial para poder identificar y solucionar adecuadamente los problemas.
Cuenta con un gran rigor teórico y estadístico, con lo cual son todos los cuestionarios cuentan con sólidas propiedades psicométricas y de gran utilidad clínica, y ahora comentaré de una investigación de muchos años. Son muy fáciles de aplicar y de corregir, y más si se hace la aplicación online, y eso también es importante. Y estamos evaluando, por último, la validez de la respuesta, que nos puede reflejar que se está intentando ocultar información, que hay falta de atención, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O un patrón de respuestas inapropiado. Y por resumir las novedades, una de las novedades fundamentales es que ahora se puede aplicar de manera online. Esto es fundamental y sobre todo es muy importante en la situación que estamos viviendo actualmente, como decía. Los nuevos índices que hemos visto proporcionan mayor información y mayor flexibilidad a la hora de interpretar para el profesional. Incorporamos la evaluación de funcionamiento ejecutivo, que sabemos que es fundamental, que cada vez tiene más importancia y que es esencial para la identificación de determinados trastornos. Ahora esta prueba diferencia más eficazmente que las versiones anteriores entre problemas de hiperactividad de atención, que sabemos que es una de las dificultades que necesitamos evaluar con mayor frecuencia, y cuenta aún con una mayor solidez teórica investigadora de la que ya tenía, porque refleja todavía más años de investigación con las versiones anteriores, lo que habla del poder de interpretabilidad de las escalas o de las diferentes escalas. Y nada más, con esto termino. Ahí está mi correo electrónico por si hay alguna duda, pero ahora voy a dejar yo de compartir pantalla para que puedan poner alguna información más en pantalla en Manual Moderno. Y bueno, agradecer otra vez la participación. Siento haber tenido que ir tan rápido, pero espero que se haya entendido, y por supuesto estamos a disposición para hacer una formación más amplia para todas las dudas que puedan surgir, las que se puedan resolver ahora, o si no, se la pueden mandar a Manual Moderno por email, que ahora ellos van a explicar cómo, y daremos respuesta por email a todas las preguntas que no dé tiempo hoy. Adelante, Luis. Perfecto, Javier. Te agradecemos mucho esta presentación. Muy bien. Pues dijiste que ibas muy rápido, pero creo que era apenas fundamental, porque la información pues se ve que es valiosa y es muy importante esta prueba. Me quedo con una de las últimas diapositivas que pusiste, las ventajas que tiene esta prueba. Tiene enormes ventajas, y una de ellas es muy importante: el rigor científico, que sabemos que tienen todas las pruebas que se han desarrollado en Pearson, que son escalas muy importantes y que son con un rigor científico, que eso es muy valioso para una prueba psicológica, por supuesto. Bueno, estoy con Laura. Está Laura pendiente de recibir sus preguntas. Todavía no tenemos preguntas. Les recuerdo que está el chat por si de pronto quieren tener algunas preguntas. Bueno, aunque aquí llegó una pregunta, no la alcancé a ver, pero vi que estaban preguntando si era posible tener algunas diapositivas o alguna información de esta presentación, Javier. Sí, sí, Okay. la enviaremos la presentación para que la puedan remitir a todas las personas interesadas. Ok, entonces a la persona que me preguntó, porque no veo quién es, que sí, Laura, que es nuestra coordinadora de este evento, Laura Morales, recibirá entonces de Javier esta presentación, y como Laura tiene los correos electrónicos, con mucho gusto los que estén interesados se les enviamos la presentación. Laura, ¿quieres compartir por favor alguna información comercial? Porque tenemos una interesante oferta, una sorpresa para los que están en este momento en la conferencia, con un descuento, una buena promoción de esta prueba, que es la misma prueba, pero como lo comentó Javier, la pueden adquirir totalmente manual, aunque viene pues la parte electrónica para la evaluación,
o totalmente electrónica. Están en las dos versiones. Laura, ¿puedes compartir entonces la información? Don Luis, qué pena, es que no me está permitiendo compartir. Me dice que solo los organizadores, no sé por qué no Pero tengo usted es la bloqueada la organizadora, opción. Laura. Sí, y tengo bloqueada la opción de compartir. Aquí hay una pregunta Sí. para Javier. Dice, mientras soluciono, dice, en caso de que un niño esté mintiendo para ocultar información relevante, ¿qué herramienta nos ofrece el BASC para darnos cuenta? Sí, eso es lo que comentaba. Esos índices precisamente nos van a dar información sobre uno, si está contestando al azar, si está contestando con un patrón de respuestas que no está prestando atención, pero también puede que los niños o los adolescentes les interese por alguna razón o dar una imagen demasiado negativa de sí misma o demasiado positiva de sí mismo, por lo que sea, ¿no? Para que no detecten que hay alguna dificultad o todo lo contrario, para que tener más atención o lo que sea. Entonces, esas escalas es las que nos van a decir si esas escalas de validez, si eso está ocurriendo. Entonces, ahí podremos investigar qué está pasando, ¿no? Y qué están ocultando y podemos a través de una entrevista, etcétera, pues intentar obtener esa información, ¿no? Pero lo bueno es que si es una prueba que no nos da esa información, no lo detecta, pues lo perderíamos. Pero en esta prueba, en el BAS, sí nos avisa sobre si está ocurriendo eso. Entonces lo detecta. Es como las pruebas. En el fondo, la prueba de autoinforme no deja de ser un inventario de personalidad. Entonces, los inventarios de personalidad es bueno que nos digan si la persona realmente está contestando sinceramente, está tratando de ocultar información, dando una imagen demasiado buena o demasiado mala. Y en el de los padres y profesores también es muy importante, porque hay mucha investigación en la que se ha visto que a veces los profesores inconscientemente dan una imagen, o los padres dan una imagen demasiado negativa o demasiado positiva, dependiendo de qué problema o dependiendo de la edad o si son niños o niñas, etcétera. Entonces es importante también eso. Ok, perfecto, Javier. Laura, intenté compartir. ¿Se están viendo la Sí, diapositiva sí, que me se está enviaste? viendo, se está viendo. Ok. Esa diapositiva que estoy compartiendo, pues es la información del precio de las dos pruebas. La primera es la electrónica, tiene un costo normal de 1.713.000 pesos. Tenemos un descuento del 10% y este descuento queremos para que ustedes tengan la oportunidad de adquirir la prueba hasta el sábado de esta semana, hasta el sábado 3 de octubre. Y para el caso de la prueba online, totalmente en electrónica, el precio es 1.868.000, precio de lista, precio normal, con el descuento quedaría en 1.681.200 pesos. Si quieren, en este momento tenemos todo nuestro equipo, está Fernando Galindo, nuestro gerente comercial, y puede perfectamente darles información de cómo adquirir la prueba. Y pues nos gustaría que nos dejaran esta información porque valdría la pena tener este descuento que les estamos ofreciendo acá en esta presentación. Laura, ¿alguna otra pregunta? Sí, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Javier. Nos dicen los asistentes que muchísimas gracias por la presentación, que estuvo todo muy claro, que sí les gustaría pues tener la información que se ha presentado. Comentarles también para las personas de pronto que estén en el exterior, estos son los precios en pesos colombianos. Ahí les dejé mi correo electrónico en el chat para alguna persona en el exterior que la quiera adquirir. También se puede comunicar conmigo para hacer, para hacer la adquisición del material en caso de que lo requieran. Igual vamos a estarles enviando información de los ejemplos que tenemos de los informes que arroja el BASC para que ustedes también puedan tener esta información a su correo y una información general de la prueba, igual con los costos
Yo ya tengo sus correos. Aquí una última pregunta que me parece muy importante también. Dice, buenas noches, Javier. En el ámbito legal o forense, ¿qué tan importante o efectiva, de acuerdo a la experiencia que se tenga, y si puede complementar con otro instrumento? Sí, en el ámbito forense es una prueba para mí fundamental. Evidentemente se pueden utilizar pruebas cognitivas también, pero es fundamental en infinidad de procesos de familia, niños, etcétera, utilizar una prueba de este tipo, porque el VAS, la ventaja que tiene es que nos da multitud de información sobre muchas escalas y, como digo, desde diferentes informantes. Entonces es una información valiosísima y en el ámbito forense se utiliza también mucho y no vamos a encontrar una herramienta probablemente que nos proporcione tanta información. Eso sí, si se quiere profundizar algo más en trastornos específicos de la personalidad, hay otras herramientas como son el MACI para la evaluación de la personalidad del niño y del adolescente, y otra prueba que se ha publicado recientemente que es el Beck, los inventarios de Beck para niños y adolescentes, que esos profundizan más en depresión, ansiedad, ira, conducta disruptiva y autoconcepto. Y esos también están disponibles en las mismas, en versión papel y digital, y también es de muy reciente publicación, con lo cual, si el psicólogo quiere hacer una evaluación todavía más clínica o complementar determinadas dificultades que se hayan podido ver en el VASC, se puede profundizar con esos otros instrumentos. Vale, Javier, muchísimas gracias. Perfecto, Javier. Laura, bueno, veo que se acabó el tiempo. Sí, Sé que... solamente sí. comentar, Javier y Laura, y a todos nuestros invitados, una próxima reunión que nos vas a acompañar nuevamente, Javier, como conferencista, pues excelente, y qué bueno que nos vas a acompañar. Hay otra prueba muy, muy interesante de Pearson, que la estaremos presentando a final de este mes, octubre. Laura, por favor, ¿qué fecha es? Que también estará Javier. Ajá, para el 28 de octubre vamos a tener la presentación del CELF, de evaluación del lenguaje. Les estaré también enviando la información de esta prueba. Por favor, les indico si tienen alguna otra pregunta, ya que vamos a ir terminando, para recogerlas y enviarlas por correo electrónico a Javier para que nos pueda dar una posterior respuesta. Sí, yo decía que, perdón, sí que ha habido muchos comentarios agradeciendo, que doy las gracias también por eso, pero entre ellos se ha podido colar alguna pregunta que no hayamos visto porque son muchos. Entonces, por favor, Laura, recógelas, me las mandas por email y contestamos. ¿De acuerdo? Claro que sí. Así es. Por mi parte, solamente reiterar el agradecimiento a los asistentes y a los organizadores. Y de parte nuestra, Javier, a usted como conferencista, muchas, muchas gracias. Vamos a seguir contando con su apoyo y seguiremos invitándolos a todos ustedes. Tuvimos una muy buena asistencia. Pues seguimos en contacto. Laura estará pendiente de dar todas las respuestas de que ustedes nos hayan mandado y a sus correos electrónicos. Entonces, Javier, muchas gracias. Hasta pronto. Será ya muy pronto la próxima conferencia y nos veremos luego. Hasta luego. Gracias, Laura. Gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias igualmente a todos. Gracias. Gracias.